lado, bueno, como dice Marta, casi todos se automatricularon a tiempo. Algunos lo hicieron a destiempo y por eso, en principio, no podían acceder a los grupos porque la que los agrupa soy yo, ¿sí? Pero creo que ya están todos agrupados. Hoy a la mañana yo puse en un aviso quiénes eran los que faltaban automatricularse para que yo les pudiera asignar la comisión que les tocó. Después, por otro lado, una cuestión, o sea, general y de organización. Somos 4 las docentes activas en la cátedra y está también Jorgelina siempre dándonos apoyo, digamos, en lo que es la plataforma PEDCO. Hubo lío, digamos, con el tema de los foros, pero ustedes no se desesperen, ¿sí? En el aviso nosotros habíamos puesto la consigna, lo importante es que ustedes tengan la consigna para pensar y el material para leer, que eran 2 cosas que tenían. Eso se sientan, resuelven por Word y se conservan, digamos, su participación hasta que los foros estuvieran asignados por comisión, como les habíamos dicho. Una vez que ven el foro, suben la participación. Si no se entren en la desesperación de qué hago, qué es lo que... O sea, traten de priorizar el tiempo que es en lectura y en reflexión para poder resolver la consigna. Después, si hay problemas técnicos, los fines de semana es muy difícil de resolver, al margen de que también los fines de semana es necesario tener algún tiempo de descanso, ¿sí? Yo en lo personal en la organización voy a contestar correos en horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Pasadas esas horas para mí es más difícil responder, esa hora estoy siempre con acceso a una computadora y es mucho más sencillo. Los fines de semana no voy a dar respuesta, ¿sí? A correos. Así que organícense, digamos, una vez que tienen visible el material. Después también había dudas que hasta qué página, que habían conseguido el libro completo, lo que sea, digamos. El programa es una propuesta de trabajo. Muchas veces tratamos de poner libros completos, ¿sí? Para que ustedes tengan la información completa. Es mucho más productivo estudiar con libros completos o por lo menos ver que el artículo que uno elige viene de una publicación mayor. Entonces, identifiquen, digamos, según lo que esté indicado en el programa, cuál es el título, dónde inicia el capítulo, o sea, ubíquense para leer algo que tenga sentido, ¿sí? En general tratamos de indicar la página del libro, si no sé, si el PDF algo falló, no sé bien ven la página, qué sé yo, siéntense ubicarse en el marco de un texto, ¿sí? Para arrancar a leer algo que tenga sentido, ¿sí? Entonces eso, con esas consultas traten de bajar la ansiedad y no mandar 1000 correos a todos los profesores, porque también es eso, si mandan a uno, bueno, esperen que esa única persona les conteste, si no somos 4 más Jorgelina, 5 personas tratando de resolver una pregunta, ¿sí? Entonces, a manejar los niveles de ansiedad y a utilizar el tiempo productivo en la lectura y en la reflexión, que es lo que se pide y es lo más necesario. Así que eso en principio. Después hoy tenemos sí a Ana Mestre, que es la docente que se incorporó ahora hace poquito este año, así que le vamos a dar espacio para que ella se presente. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder participar de la clase de hoy y a partir de ahora estar disponible para discutir con ustedes acerca de estos temas interesantes. Yo soy doctora en biología, estoy trabajando en investigación y mi acercamiento a la bioética va por formación, por una maestría en bioética que hice y también por mi formación profesional, ya que al trabajar en investigación con muestras de pacientes y con animales, los temas de bioética siempre están en discusión. Y además he trabajado también por 1 año y medio en una organización de investigaciones clínicas, así que también tengo experiencia desde el lado de lo que es investigación clínica en cuanto a la bioética. Así que bueno, esa sería mi introducción. Bien. Después otra cuestión así administrativa en general
Probablemente después las publicaciones de los foros los hagan las docentes que van a estar a cargo de las comisiones, pero digamos, si hay algún problema de organización, digamos, al interior de la cátedra, ustedes lo que sí tienen que hacer es priorizar, digamos, responder en el cuerpo, digamos, en el foro de su comisión, A, B, C, D o E. Hay 5 comisiones, ya sea que aparezca mi cara, que soy yo la que hago el foro, o aparezca Marta, o Ana, o Romina, ¿sí? Importante que ustedes identifiquen la comisión, ¿sí? El nombre de la letra de la comisión. Y lo otro que es importante también, siempre vayan a usar, digamos, el responder en la última participación. De ese modo, nosotros, por un lado, ustedes leen las participaciones de los compañeros y nosotros también podemos abrir digamos, el foro y ver todas las participaciones en continuo, ¿sí? Que es mucho más rápido para la revisión y además nos da mejor el panorama de conjunto. ¿Ya? Esas son las otras 2 indicaciones que quería hacer respecto del foro. ¿Alguna pregunta o algo hasta acá? Profe, disculpe, algo que nada que ver. ¿Qué Sí, cosa? no sé quién quería hacer una pregunta. Creo que Ana Ibarra, pero estaba teniendo problemas de sonido. Ah. Ahí está, ¿se escucha? Ahí sí. Ah, sí, disculpen. Quería consultar si este link de Zoom se va a mantener, digamos, para todas las clases o se renovaría cada clase, como para tenerlo en cuenta. No, es el mismo. Ahora va a quedar como recurrente, así que el mismo lo vamos a usar siempre los días martes en este mismo horario. Ah, buenísimo, gracias. Sí, sí, ya nos vamos organizando, nos vamos. Nos cuesta un poquito, pero llegamos. El cierre del foro 1 va a ser el viernes, no sé a qué hora, Merce, A la mañana. por la mañana. Así que para que tengan tiempo de subir la participación y ya después que hagan la participación del 1 pasamos al foro 2. Y el foro 2 sí se va a cerrar el miércoles, Sí, creo que lo vamos a cerrar los miércoles. los miércoles. Así que van a tener un día más para cerrar, inclusive el que va a ser inclusive después del encuentro, donde seguramente algunas dudas se van a aclarar. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Bueno. eh, Bueno, la- dale, Marta. Sí, la idea de este encuentro, porque ya la introducción la hicimos, era seguir trabajando un poquito sobre valores, pero fundamentalmente queríamos, si bien leemos cada uno de los docentes, leemos las participaciones, la idea es que ustedes compartieran algunas de las experiencias que pusieron en el foro y que cada uno, al escuchar lo que se está exponiendo o se está presentando, lo analice internamente, puede tomar nota y demás, como si estuviéramos en clase. Entonces, alguno de ustedes que quiera compartir la experiencia que tuvo, y entre todos lo vamos analizando, pero primero, digamos, cada uno toma nota de lo que se está escuchando y lo que creen que está bien, está mal o cuáles son los valores en juego, y después entre todos lo vamos viendo. La propuesta es que alguien levante la mano y diga, bueno, yo quiero compartir mi experiencia, que puede ser la del foro o no, no hay problema, en la que se supone que consideran que hubo un problema bioético que se puede analizar desde el punto de vista bioético. Cualquiera. A romper Nos el quiera hielo. compartir. A romper el hielo. ¿Sí?
recuerden, o sea, la clase pasada, a modo de repaso, por si hay gente que se incorpora recién hoy, tratamos de delimitar qué es la bioética, ¿sí? Hablamos de que es un campo de saber y por lo tanto también de problemas y de conocimientos. Tratamos de distinguir lo que es la moral, digamos, relacionada con los usos y costumbres aprendidos en sociedad, que tienen que ver precisamente con la adquisición de valores, ¿sí? Por algo desde que somos chiquititos nos dicen si nos portamos bien o nos portamos mal, ¿sí? Y eso está haciendo una valoración de la conducta, y lo correcto y lo incorrecto también tiene que ver, digamos, con distintos ámbitos. Después hablamos un poco sobre el contexto histórico de aparición de la bioética, ¿sí? Relacionada con el progreso técnico-científico y también con cambios políticos y sociales, ubicándola sobre todo después de la segunda posguerra, la importancia, digamos, de la irrupción de la cuestión cultural, ¿sí? La demanda de reconocimiento de derechos de minorías étnicas y también las demandas feministas, ¿sí? De las mujeres, y cómo eran, digamos, cómo la bioética habían sido nociones que habían estado también bastante pegadas a los discursos religiosos. Por un lado, la propuesta, digamos, la lógica de la ética protestante, y después, digamos, la religión católica. Y pusimos énfasis en que, digamos, aquí en América Latina fue muy importante, digamos, pensar una bioética laica y a la luz de los derechos humanos, ¿sí? Y mencionamos entonces también la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de 2005, que ya van a poder ver o pueden googlear y bajar, pero es que está dentro de la bibliografía. Digamos, esta clase era lo que era introducción entonces a la bioética, ¿sí? A un término que aparece en determinado momento de la sociedad, precisamente porque es importante hacerse cargo de ciertos problemas que enfrenta la humanidad como novedosos, ¿sí? De pronto aparece la posibilidad del desfibrilador, y el que antes se moría de un paro cardíaco de pronto puede ser resucitado. Aparece la posibilidad de la transfusión sanguínea, aparece la píldora anticonceptiva, aparecen, digamos, un montón de cuestiones científicas técnicas que modifican los modos de concepción de la salud o de ciertos problemas de salud y también de la vida y la muerte. ¿Está? Ese es el campo de problemas que nosotros vamos a mover. Y distinguimos también que había una serie de problemas grandes que pueden ser esto, ¿no? Las cuestiones relacionadas con el principio y el fin de la vida, y otras cuestiones que son menores, pero que también tienen su dimensión ética, ¿sí? Y que un poco en la materia lo que vamos a hacer es siempre pensar en la bioética asistencial, ¿sí? Que tiene que ver con la relación médico-paciente, y la bioética de investigación, principalmente cuando lleguemos a la unidad de comités. Y el primer foro los invitaba a ustedes a contar una situación problemática, ¿sí? Para recurrir a su experiencia, para empezar a despejar qué es esto de un problema, ¿sí? Y cuándo estamos en un problema que tiene una dimensión ética o bioética, ¿sí? Que nosotros, o sea, para que la bioética tenga algo que decir, ¿sí? Con la ética, ya se recuerden la distinción que hicimos entre moral y ética, ¿sí? La moral está relacionada, digamos, a los valores culturales adquiridos, y la ética es la ciencia que reflexiona sobre la moral, ¿sí? O esa conducta, o la conducta social. Es la reflexión sistemática, ¿sí? Y teórica, y para eso se sirve, por supuesto, de nociones teóricas. En la clase de hoy, lo que pretendemos hacer es ir de esas situaciones que ustedes contaron en los foros como problemáticas, para empezar a vislumbrar algunas nociones que vienen, ¿sí? Que alimentan a la bioética, pero que vienen o tienen su base en la filosofía, ¿sí? Por eso esta parte se llama Bases Filosóficas de la Bioética. Bien, alguien se tiene que animar a tomar la palabra y contar el caso
que expuso. No pretendemos que hagan las cosas bien de entrada, pues precisamente están aprendiendo. Lo que pasa que para aprender hay que meter la pata primero. Profe, Sí, buenas tardes. Yo lo puedo contar, pero no sé si puedo hacer más bien un análisis. a ver, Si le parece, No, la cuente. idea bien. es que compartan la experiencia y entre todos lo vamos a analizar. Bueno, yo cuento el caso que explayé acá. Bueno, Perfecto. pasó que a mi abuelo le sangraba muchísimo la nariz por un tiempo, entonces transcurrió a la clínica, donde allí estuvo con una especialista que era especialista otorrinolaringología. Entonces, a esa especialista le dijo que ella no podía hacer nada porque no podía realizar exámenes, que no le podía dar un diagnóstico sin esos exámenes y solamente le hizo un tapón. Le dijo que si ese sangrado continuaba, él tenía que transcurrir a una guardia donde se le realizarían todos estos exámenes. Y bueno, fue lo que pasó. Pasó ese día, mi abuelo le seguía sangrando la nariz y él acompañó a mi abuela, también ambos grandes, y fueron a la guardia y en la guardia le dijeron que no podían hacer nada, que tenía que transcurrir a un especialista para que le hagan esos estudios y de vuelta le taponaron la nariz. Y bueno, ahí finaliza el caso. Como que nadie le dio una solución. Ajá, Y mi abuelo con un sangrado en la nariz. bien. ¿Y después qué pasó? Sí. O sea, ¿fue algo más grave? ¿Cómo se solucionó? Solo para saber si estamos... Sí. No, después de esto, a mi abuelo le pasó, digamos, siguió sangrándose y después de a poco cortándose y bueno, hasta que se le finalizó el sangrado en su casa, digamos. Pero con el correr de los días y sin saber qué estaba. Bien. Bueno, Bueno, el término médico es epistaxis, ¿no? ajá. Sangrado, epistaxis. Cuando queremos saber si estamos frente a un dilema o un problema bioético, lo primero que tenemos que intentar ver cuál es el valor que consideramos que está comprometido o que no se respetó o cuál es el valor del que nos parece que hay, nos provoca la sensación de que hay un dilema o problema ético o un conflicto también podría ser. Entonces, para comenzar el análisis, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver si hay algún valor que está comprometido en este caso. ¿Cómo lo podrían analizar? ¿Quién se anima? Recuerden eso, la bioética es una ética aplicada, es decir, que tiene un montón de conceptos, nociones, principios, etcétera, que nosotros tenemos que bajar a una situación. ¿Ah? Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? O sea, necesitamos despejar los hechos, ¿sí? Y tenerlos bien en claro para poder identificar esto que dice Marta, que son los valores. ¿Qué valor se ve afectado en la situación descrita por la compañera? ¿Puede ser el valor de salud? Sí, la salud es un derecho, pero lo estaban asistiendo, le ponían un tapón. Buenas tardes, perdón Tarde. que interrumpa. Eh, Ciertamente yo no sé si se vería como un dilema ético más a nivel de que, no sé, alguna de las docentes preguntó qué sucedió después. Y realmente lo que sucedió fue que hubo un avance de su condición que terminó en un buen resultado. Es decir, si nosotros hubiésemos obtenido una evolución mucho peor de la situación del abuelo de mi compañera,
ahí sí se podría tratar de juzgar la forma en la que fue atendido por los profesionales, es decir, que se haya visto vulnerado en sí alguno de los valores, pero como eh, se abordó de una forma meramente correcta y quizás la compañera lo vio como algo que en realidad no fue justo, ciertamente no causó mayores complejidades en el abuelo de ella. No sé Bueno, si... tu aporte es interesante por dos cosas. Primero, porque aparece la noción de justicia, ¿sí? Y esa relación de justicia vos la estás poniendo en evaluación con el resultado, ¿sí? Que ahí aparece, digamos, una variable de las teorías éticas que es mirar, digamos, el resultado, es decir, juzgo un acto, es decir, juzgo la atención recibida por este señor a quien le sangraba la nariz por el resultado. Evidentemente mejoró, con lo cual, ¿sí? Estuvo bien atendido, digamos, porque lo que necesitaban era obstruir, digamos, parar el sangrado, que por sí solo después remitió. Entonces, tu aporte es favorable porque nos permite señalar eso, ¿sí? Que la atención puede ser considerada justa o adecuada o correcta, ¿sí? En este caso, porque el resultado fue favorable. ¿Está? ¿Quién más se anima a decir algo? Yo no estoy de acuerdo, profe, con la opinión de mi compañero, A ver, porque considero que en este caso, por suerte, no pasó nada grave, pero las personas que atendieron al abuelo de la compañera no sabían realmente qué es lo que tenía y qué pasa si hubiese sido algo realmente grave. Como que para mí no es bueno basarse netamente en el resultado, sino en la forma en la que actúa el personal de salud. bien. Vos ahí te estás poniendo Claro, como que en el acto, ¿sí? Y otras teorías que ponen el foco en el acto. Así que van bien, van bien. ¿Quién más? Aprovechen a opinar. Agustina, Sí, no, lo que iba a decir era algo parecido a mi compañera, eh, sí, que en realidad, o sea, se le dio como una solución a corto plazo, pero no a largo plazo. O o sea, se sea, le solucionó por el momento, pero a la larga, como decía, si hubiese sido eh, perjudicial realmente para su salud, y el que no le dieran un diagnóstico correcto, eh, creo o sea, que la salud se veía afectada a largo plazo y no se le estaba dando una respuesta correcta. se le hizo un tratamiento sintomático sin investigar la probable causa de la misma y como diciendo, no tengo los medios o tal vez los médicos no estaban en condiciones de llegar a ese diagnóstico, les faltaban elementos y no decían tal cual, entonces allí qué valor estaría comprometido. Profe, yo creo que si estamos hablando de valores, creo que abarcar al paciente como un problema directamente, por ejemplo, por el sangrado de nariz y no atenderlo como una persona que tiene una preocupación, creo que ya es como que uno comienza errándole desde un principio. Por ejemplo, acá en el libro habla acerca del respeto activo, que dice que es el interés por comprender a los otros y poder ayudarlos a llevar adelante los planes de vida. Capaz que en este caso esto no es como algo grave, porque es un simple sangrado de nariz, pero capaz que la persona no está instruida, entonces va al médico esperando que el médico le dé una respuesta o una explicación de lo que puede ser. O sea, directamente solucionarlo y mandarlo a la casa es como que no le dan la seguridad de que no va a volver a pasar y no le dan las herramientas para que él sepa sobrellevarlo también. Ujú. Claro, como bien decía Marta, o sea, hubo eso, una atención del síntoma, ¿no? Sin indagar la causa. Y lo que vos agregas también es interesante, bueno, podríamos suponer, miren si sangrado es por algún tipo de golpe, algún tipo de negligencia en el cuidado de esta persona, adulto mayor, ¿sí? A cargo de las personas que lo llevan, por ejemplo, a atender. Digo, no sabemos, esta cuestión de pensar, digamos, a la salud como algo integral. Y está bien, digamos, y suma tu aporte. Entonces, fíjense que aparece la noción de justicia, aparece la atención del síntoma, aparece
que se nos pueden escapar, digamos, en la entrevista, ¿sí? Preguntar cosas que pueden ser de valor para guiar ese diagnóstico. Aparece la idea de la salud, digamos, como más amplia, ¿sí? Algo que yo tengo que contemplar a la persona como un todo más allá del síntoma manifestado. Aparece la valoración del acto, ¿sí? De atención por el resultado, ¿sí? Que son dos cuestiones de las teorías. Y por lo tanto también, ¿y qué otras cosas pueden ver? ¿A quién más se le ocurre algo según lo que fueron leyendo esta semana? Profe, ¿se escucha? Sí. En el material de la autora Cortina, yo había dividido los valores y yo creo que en este caso el hombre al llegar con un sangrado, su valor de sensibilidad, o sea, la pena que en ese momento tiene el paciente, están vulneradas por el personal de salud, al igual que los valores de debilidad, o sea, los valores vitales. El paciente en ese momento está débil, con un sangrado en la nariz, asustado, y los valores, yo creo que más que nada eso, los valores de sensibilidad y vitales están siendo vulnerados. No sé si está bien. Podríamos decir falta de empatía por parte de los agentes de salud que intervinieron en este caso. Y empatía es una palabra amplia, pero porque dentro de todo le pusieron el tapón. Pero yo creo que los valores así personales, vitales y de sensibilidad, o sea, yo los tengo divididos así, sensibilidad, placer, dolor, alegría, pena. Y valores vitales como salud, enfermedad, fortaleza, debilidad. En el caso del hombre, aparte de la edad, ser mayor, el valor de debilidad y el valor de la pena, en ese momento no estaba alegre, estaba con pena, estaba preocupado. Entonces esos valores como que son vulnerados al hecho de que el personal de salud está con el agitar del día, del labor, y no se da cuenta de... Ella los dividió a los valores y efectivamente los valores se pueden clasificar, ¿sí? Como bien está diciendo Marta también. Entonces, los valores que ella identifica tienen que ver, dice, con esto, con la sensibilidad. Por eso habló de pena, la sensibilidad o la preocupación que tiene el paciente. Pero como bien dice Marta, lo que nosotros tenemos que identificar, ¿sí? En las situaciones descritas son problemas que involucren valores morales, ¿sí? Recuerden que también, o sea, y si leyeron el texto de Cortina, habrán visto que existen, por ejemplo, valores estéticos, ¿sí? La belleza, la armonía de una representación pictórica, todo eso tiene que ver con valores estéticos, no valores morales, ¿sí? Obviamente nuestra Dentro de los morales, dentro Sí. de los morales yo tengo anotado insolidaridad, o sea, lo contrario a solidaridad. La solidaridad, bien. Ujú. Entonces, Ese la podría ser solidaridad también. es un valor moral, perfecto, eso está bien. ¿Qué otro valor identificaste? Y en este caso yo creo que es, en cuanto a lo moral, sería eso, o como había dicho el compañero, eh, o sea, el valor de justicia que había planteado él. Ujú. Sí, también habla Cortina de la disponibilidad al diálogo y el respeto a la humanidad de las demás personas y en la propia, dice. Tolerancia activa también podría ser. Bien.
Esos Perfecto. valores sí estarían involucrados en una atención, ¿sí? Pues yo tengo que tener la importancia, ¿no es cierto?, de la entrevista, de la anamnesis médica, preguntar para saber qué es lo que, digamos, provoca el síntoma, ¿sí? Por el que se acerca el paciente. Bien. Profe, un valor moral puede ser paciencia. Eh, no sé, la tolerancia sí es un valor moral, porque tiene que ver, pero sí, la paciencia, qué sé yo, no sé. Profe, Eh, pero la paciencia no sería una característica como propia, es que los valores son características que nosotros les asignamos a las pero cosas. en el texto yo entendí que hacía una distinción ahí A entre, ver, entre valor y características, o sea, como que para que sea un valor tiene que ser algo aplicable universalmente y no necesariamente todas las personas son, no sé, carismáticas, por ejemplo. ajá. Eso fue como lo que me confundió igual un poco ahí. Los valores, o sea, en la ponderación de los valores, o sea, muchas veces o sea, están en juego cuestiones subjetivas que tienen que ver también con nuestra pertenencia cultural, etcétera. Así que, no sé, tendría que leer, si no, o sea, si quieren leer el párrafo completo para que nosotros despejemos, digamos, ahí la duda, lo pueden hacer si tienen a mano el texto e identificada esa cuestión. Dice, los valores son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo habitable. Pertenecen a una realidad en condición de estimada, o sea, eh, que les podemos dar un valor positivo o negativo. Podemos decir que, digamos, la actuación médica de calidad tiene ciertas características o la persona que brinda la atención médica de calidad puede tener como, digamos, condicionamientos o como características ser paciente, ser tolerante, pero me parece que cuando en el análisis bioético la paciencia en sí no la No consideraría podemos. como Moral. claro, desde el punto de vista es, si hacemos, digamos, ese análisis. Eh, pero en general podremos decir que, digamos, la bioética no se dedica específicamente a la mala praxis médica, porque Claro, muchas veces una de las conclusiones a las que llegamos al final es que sí. en realidad no es específicamente el foco de la bioética. Eh, a qué rama están, ustedes probablemente ya lo han visto, quién se dedica específicamente a lo que debe hacer bien el médico o el enfermero o el equipo de salud. ¿La medicina legal? No. O sea, ¿qué rama? ¿La ética médica? La deontología. La Deontología. deontología nos dice lo que se supone que el médico debe actuar, para actuar bien como corresponde, o el enfermero, la deontología de la enfermería dice cómo debería actuar bien el enfermero o los distintos integrantes del equipo de salud. Es la deontología. En el caso nuestro sería la deontología médica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la bioética no se encarga específicamente de esos temas. Esos temas generalmente los tratan los colegios médicos que tienen comisiones de ética que analizan el accionar desde el punto de vista ético, el accionar de los médicos. Cualquier paciente, por ejemplo, puede ir a un colegio médico, generalmente los médicos estamos colegiados. Si actuamos mal, un paciente puede ir y reclamar ante un colegio médico y decir, tuve este problema en la atención de este profesional, y puede hacer un reclamo y la comisión ética
de ese colegio médico puede analizar el accionar y determinar si fue correcta o no su actuación, pero no le va a quitar la matrícula, puede haber una sanción, digamos, ética, pero no va más allá de eso. ¿Mm? Entonces, de a poquito vamos a ir viendo las distintas situaciones y podemos ir analizando. No, no es sencillo, de a poquito lo vamos a ir desmenuzando. Pero es interesante que ustedes vayan viendo los distintos valores y distintas, digamos, niveles de análisis que se pueden hacer frente a alguna situación tan sencilla como que un paciente llega a una guardia y es atendido o consideramos que no estuvo bien atendido. ¿Mm? Ahí hay cuestiones que no son tan bioéticas, digamos. Se enfocaría más la deontología en ese tipo de análisis, pero para que vayamos viendo la cuestión de los valores. Está bien. Estaría Entonces bueno vamos a que, hacer, sí, que compartieran otra experiencia. Yo tengo una profe que, bueno, quería preguntarle si le corresponde a la bioética o a la deontología, pero creo que a la bioética. Esto que vimos en la pandemia de la asignación de recursos limitados, que pasó acá en Cipolletti en la primera ola y que nosotros algunos estudiantes de acá de medicina estamos como voluntarios en epidemiología y le hacemos seguimiento a los contactos estrechos. Y nos pasaba que los contactos estrechos nos decían enojados que nadie está llamando a sus familiares positivos, nadie les hace seguimiento, porque no hay médicos que lo hagan. O no llega la ambulancia, y ya la llamé y me dijeron que no iban a venir. Eso fue en el momento más crudo, digamos, donde estaban eligiendo a quién asistir y a quién no. Entonces a las personas con muchos factores de riesgo o muy grandes no iban, o los dejaban esperando en la guardia y cuando no habían unidades de terapia intensiva. Eso, bueno, supongo que a nosotros no nos tocó decidir eso, sí lo vimos y me parece que la persona que está en ese lugar de tomar esa decisión horrible, de tener que decidir quién ingresa y quién no, bueno, eso sería algo de lo que la bioética se tendría que encargar, digamos, o se estuvo encargando probablemente. Supongo que se estuvo estudiando todo este tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, no sé, yo les quería preguntar de ese tema. Sí, precisamente es un problema de la bioética la asignación de recursos escasos. Y si ustedes entran a la web del Ministerio de Neuquén, hay un documento escrito precisamente en el marco de la pandemia en relación con eso, con la asignación de recursos escasos, ¿sí? Tuvo sus versiones de actualización. Y acá, como decía la compañera Rocío Gallegos, ¿no? Si no me mal el nombre, sí. Ese es un dilema ético, ¿sí? Donde, digamos, según tu relato, hay ahí una advertencia para hacer que nunca, digamos, los datos de la historia clínica del paciente, es decir, sus factores de riesgo, pueden ser tomados en cuenta, digamos, en maleficencia, ¿sí? Ya que habrán leído por ahí, si se pusieron a googlear o adelantaron un poquito en la lectura la cuestión de los principios. La información médica no puede, siempre tiene, nosotros tenemos, o sea, los médicos tienen que actuar en beneficio del paciente. La información que tengo del paciente tiene que ser utilizada en su beneficio, ¿sí? Para afinar la atención que esa persona requiere, no en su contra. ¿Sí? Entonces, por eso es un problema, digamos, cómo trascendía, digamos, estos dilemas de recursos, de asignación de recursos escasos en los medios, ¿sí? Los medios masivos retrataban o producían narrativas en relación con estas situaciones, como que los médicos hacían tatetí, ¿sí? Entre dos personas para conectarlas o no en un respirador, digamos. Hay un montón de variables clínicas que se tienen en cuenta para tomar esa decisión. Y es fundamental que esa decisión no recaiga en una única persona, ¿sí? Siempre tiene que haber más de dos profesionales de salud tomando la decisión. ¿Sí? No sé, Marta, vos agregás.
sos médica y te podés por ahí despejar mejor cosas. Además, el profe era algo muy difícil de explicar. ¿Cómo le decís a alguien que su familiar no es candidato a respirador o a lo que sea? Eso es muy complicado. Sí, y pero sobre todo porque tenés a los medios haciendo de esto un relato, ¿sí? Que tiene que ver con esto, decir, no, una persona de más de 80 años, diabético, no, ¿para qué la vamos a conectar si? No, no, perdón, o sea, las chances de sobrevivir o lo que sea tienen una evaluación de criterios clínicos más finos, ¿no? No sé, Marta, vos si querés agregar cosas ahí. Bueno, nosotros esto lo planteamos hipotéticamente, la situación esta antes de la pandemia, y lo poníamos como un ejercicio. Todos al mismo tiempo decíamos, ojalá que nunca nos toque estar en esa situación de tener que decidir ante un recurso escaso, tener que decidir, este paciente ingresa a terapia o este paciente es trasladado en ambulancia o no. Lamentablemente nos ha tocado que sea parte de nuestra realidad en este momento, y creo que es importante que tomamos conciencia que todo lo que estamos diciendo de precauciones, de cuidados y demás, es para no llegar a esa posibilidad, porque los recursos son limitados, o sea, tienen un límite, mayor, menor, de acuerdo al lugar, pero son materiales que tienen un límite, y una vez que la persona está en terapia, no es que también está en terapia y ya está. A veces hay limitaciones en los recursos dentro de las terapias, o sea, el principal recurso, que está mal decir recurso porque pareciera que somos materiales, primero se hablaba de los respiradores, tenemos que tener respiradores. No, los respiradores no se manejan solos. Claro. Si no hay personal idóneo, con experiencia, que sepan mucho en el manejo de pacientes en terapia intensiva, de nada sirve tener una habitación llena de respiradores. Y eso es lo que sucedió. Primero ingresaron respiradores. Y el problema fue, por supuesto, el límite fue las personas que tenían que utilizar esos respiradores. No solamente la cama física, la cama de terapia implica todo un equipo atrás. Aislamientos, equipos, o sea, es una infinidad de cosas. Pero tenemos que ser conscientes que son limitados. Y después se comenzaron, por el estrés y por un montón de cosas, empezaron a enfermarse el personal de terapia. Entonces, a eso se le sumó las limitaciones materiales, a las limitaciones de las posibilidades del personal de salud. El personal de salud también tiene que ver la persona que limpia. La persona que limpia es tan importante como el médico. Y esta pandemia este COVID nos puso un montón de cosas en claro. Todos somos importantes en este proceso. El bioquímico, el kinesiólogo, todos. Lamentablemente llega un momento en que hay que elegir. Y digamos, en los medios parecía que el primer límite era la edad. Y el primer límite no es la edad. Muchos vimos personas de 100 años, de 90, de 80, que superaron el COVID. O sea que lamentablemente tuvimos que aprender todos una patología nueva, nadie conocía de esto. Entonces, en este proceso estamos aprendiendo todo el tiempo de todo, sobre vacunas, inmunidad, condiciones, o sea, es todo un mundo nuevo. Y entonces, allí fue una de las dificultades, ¿no es cierto? Como dice Mercedes, la condición clínica es la que limita las posibilidades de ingreso o no. Y después la otra cuestión es la utilización de terapias alternativas que algunos apoyan y otros no, y que se pueden utilizar como paliativas, o sea, no, se dice como terapias compasivas. ¿Sí? No hay excesiva evidencia científica. En algunos lugares se utilizó el ibuprofeno inhalado y se comenzó en un primer momento con la transfusión de plasma, de convaleciente.
El tema es complejo, realmente no es tan fácil de analizar sencillamente, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bueno que lo pusieras en la mesa porque debe ser una de las decisiones más dolorosas que pueda llegar a tener que tomar, no un médico, un equipo de médicos. Lamentablemente hay que hacer un screening, una clasificación, ¿no es cierto? Lamentablemente. Bien. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra experiencia? Pero bien, vayan tomando nota de las cosas que sí fueron apareciendo, ¿sí? Bueno, yo quería contar una experiencia bastante personal, muy personal, bueno, que pasó el año pasado, que mi mamá era enferma terminal de cáncer. Y bueno, y pasó en noviembre que bueno, ella ya recibía cuidados paliativos, etcétera, y un fin de semana entra en coma. Y bueno, entonces llamamos a los de emergencias y bueno, y ellos confirmaron que sí, que estaba en coma y ahí nos comunicaron, ¿no?, que le quedaban pocas horas de vida. Y entonces ahí se dio un dilema entre ellos porque decían, ¿qué hacemos? ¿La llevamos, pero no sabemos dónde la podemos internar, o la dejamos en la casa? Y entonces medio que nos dieron la elección a nosotros porque nos decían, si la llevamos, o sea, no la ven más directamente. Entonces fíjense qué quieren hacer. Y bueno, capaz como fue un dilema bastante heavy, pero bueno, nos dieron la elección a nosotros y nosotros decidimos que quede en casa nomás. Y bueno, falleció, digamos, al día siguiente, como era de esperar. Pero bueno, no sé, lo cito a modo de ejemplo. Ujú. Está bien, es un ejemplo que va muy bien para una de las unidades hacia el final, que tiene que ver con las decisiones de final de vida, ¿sí? Y está muy ligado con lo que se considera, por supuesto, la muerte digna, ¿sí? Que ustedes deben haber conocido y escuchado nombrar, que nosotros la trabajamos en tensión con la eutanasia, que es algo que no está reconocido, pero sí todo lo que tiene que ver con sedación final y cuidados paliativos. Y es muy importante, digamos, que el equipo de salud transmita, digamos, cuáles son las condiciones en las que se podía producir o no la internación, cuáles eran el pronóstico, digamos, más probable para que la familia pueda tomar la decisión de vuelta pensando en beneficio del paciente, ¿sí? ¿Qué hubiera querido esta persona? ¿Y quién puede decidir eso? Las personas más allegadas, ¿sí? Y pensando eso, ¿cuál es la muerte más digna que esta persona puede recibir? ¿Cómo le hubiese gustado que eso se decidiera y se desencadenara? ¿Y qué se está pensando? Digamos, ahí también entra la cuestión de, bueno, ¿cuál es la calidad de vida, ¿sí? O de la calidad en el proceso final de muerte. La muerte también no es algo que sucede así, sino que es un proceso. Y ese proceso requiere acompañamiento. Ese acompañamiento tiene que estar ajustado a las necesidades de las personas y de sus personas más allegadas, ¿sí? Así que es un ejemplo, digamos, pertinente para la bioética y es parte de los dilemas y se circunscribe ahí, al final de la vida, ¿sí? Tiene que ver con todas estas concepciones que son tan difíciles de admitir para el ser humano, ¿sí? Nuestra base más antigua del cerebro tiene instalado un mecanismo de subsistencia, ¿sí? Por eso venimos a este mundo para tener que aceptar la muerte y construir. Tenemos toda la vida para construir una concepción alrededor de la muerte. Es muy importante pensarla. Claro, sí, en ese caso se dio como usted decía, porque al final nosotros dijimos no, bueno, porque nosotros éramos muy unidos como familia y incluso el proceso final de cuidados paliativos lo asumimos nosotros con acompañamiento más externo nada más, pero nosotros preparábamos la medicación, se la administramos, entonces fue como, no, bueno, hicimos todo esto en familia y bueno, y vamos a terminar esto en familia, fue porque pensamos que era lo que ella iba a querer más también, y era lo que nosotros deseábamos también. Está muy bien. Sí, por eso es tan importante que esos temas se hablen,
cuando la paciente todavía tiene conciencia y pueda manifestar los deseos con respecto a un fin que uno conoce que en algún momento se va a dar. Por eso creo que quita peso al duelo. Es más fácil hacer un duelo cuando se han compartido los sentimientos y ese acompañamiento ha sido en amor, o sea, hasta el final, con cuidados familiares. Que generalmente el equipo de paliativos nos van ayudando a prepararnos para ese momento también. Es parte de la función del equipo, ¿no es cierto? Eh, es relativamente más sencillo cuando uno sabe que está más próxima a la muerte. Es más difícil cuando es un accidente, es algo que se produce de un momento a otro, pero por supuesto no deja de ser doloroso. Pero como que nos da tiempo de prepararnos. Pero por eso es tan importante que la persona, el paciente, manifieste lo que él preferiría o lo que él desearía. Eso es muy importante y es muy importante que demos lugar a que ese diálogo se produzca. Sí. Bien, ¿alguien más quiere compartir una situación? Aprovechen, hagan el ejercicio. ¿Sí? Estamos todos tratando de pensar. Los foros, o sea, sépanlo de entrada, los foros es el ejercicio, es obligarlos a leer a la luz de una consigna, ¿sí? Y para que pongan en juego los términos que leyeron y puedan pensar. Así que es un mero ejercicio. Tómenselo con seriedad, pero nadie va a estar evaluando nada más que la participación, nos va dando pistas de cómo van entendiendo las cosas. Los primeros foros son mucho más difíciles que cuando uno ya empieza a familiarizarse con cierta lógica de pensamiento y con ciertos conceptos, va saliendo un poco más sencillo, pero aprovechen ahora que está ardua la tarea. Yo tengo algunas cosas. Ahí va. ¿Querés? No sé, cualquiera de los dos. Yo quiero hacer un comentario de acuerdo a la historia anterior, que también como futuros profesionales de la salud, que tan importante es ser claros con la familia que está por atravesar un desenlace final, la muerte de un ser querido. Lo viví un poco con mi abuela, ¿no? Que su estado de salud ya era muy delicado, pero nadie lo decía claramente. Y vino una médica, me sentó y me lo dijo, y debe haber sido de las cosas más duras que me han dicho, pero sin embargo a mí me permitió encontrarme con mi abuela esos últimos días y esa última semana desde otro lugar. Entonces está bueno la claridad en el discurso, por más duro que sea, ¿no? Después me quedó otra cosita cuando estábamos hablando de los valores. No entiendo muy bien qué hace, o sea, ¿cuándo es considerado un valor moral? Bien. Ahí hay no sé si quieren contar una situación más y vemos si ahí podemos identificar algunas cosas, pero si ustedes vuelven al texto de Cortina, creo que el texto de Cortina está todo el texto completo, nosotros señalamos algunas páginas, pero es un libro que se lee muy fácil, así que busquen de leerlo más para que se vayan clarificando estas cosas. Ahí aparece una clasificación, por ejemplo, de valores de Max Scheler, ¿sí? Donde habla, por ejemplo, de valores sensibles, que era algo que ya mencionó una de las compañeras, sobre el placer, el dolor, la alegría, la pena. Después aparecen valores de la civilización, ¿sí? Si algo es útil, perjudicial. Esos, digamos, la ponderación de algo útil o perjudicial entra, digamos, en la valoración de las situaciones que ustedes están planteando. Después aparecen valores vitales, ¿sí? Valores culturales o espirituales, ¿sí? Lo estético, valores religiosos, lo sagrado, lo profano, esos son valores del orden de lo religioso, y los valores morales tienen que ver con
la justicia, la libertad, la igualdad. ¿Ves? Por ejemplo, lo que vos decías recién sobre la importancia de recibir una información correcta. La información correcta nos da libertad, ¿sí? La libertad es un valor moral. Entonces vos decís, a partir de esa información correcta, yo pude, ¿sí? Vos con libertad decidiste cómo vincularte con tu abuela su última semana de vida, ¿sí? Entonces la información correcta, la información es un derecho. Recibir información correcta, ya lo vamos a ver cuando tratemos sobre consentimiento informado. La información correcta, oportuna, a tiempo, adecuada a las capacidades de comprensión de la persona a quien se la estoy queriendo transmitir, es un factor determinante para la libertad, ¿sí? De esa persona. Esa persona con correcta información va a poder decidir de modo autónomo, ¿tá? Hay algo muy polémico en la medicina que se llama privilegio terapéutico, que tiene que ver con esto de no digo, ¿sí? No digo toda la información porque no voy a generar impacto psicológico que puede incidir mal en la enfermedad. No, la información tiene que ser dada, ¿sí? A la persona afectada para que esa persona pueda decidir con libertad, ¿tá? Por ejemplo. Un valor que tiene que ver de vuelta con otro valor, que tiene una correcta información, tiene que ver con el valor de la honestidad. Uno tiene que ser profesional, además de ser un profesional calificado, tiene que ser sobre todo un personal calificado honestamente, ¿sí? Honesto para con los colegas, honesto hacia los pacientes. Y la solidaridad también, ¿sí? O sea, dar también información tiene que ver con la solidaridad, ¿sí? Yo acerco mi conocimiento, pongo a disposición mi conocimiento para que la otra persona pueda decidir a la luz de lo que yo puedo brindar, ¿está? No sé si aclaré un poco. Sí, absolutamente. Por ahí, perdón, que iba a hacer una aclaración. Me parece como que si tuviéramos que pensar como un criterio rector muy general para hacer una distinción entre lo que es, o para poder catalogar, al menos en principio, un valor como moral o no, es pensarlo si ese valor me permite a posteriori después hacer un juicio de valoración sobre lo correcto, lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Si ese valor después, contrastado contra una situación fáctica concreta, me permite, yo miro la situación, lo sopeso a la luz de ese valor y me permite efectuar un juicio, ¿sí? Una reflexión acerca de esa situación diciendo, esta situación es correcta, incorrecta, buena o mala, entonces en principio parecería que estoy hablando de un valor de tipo moral, porque recién mencionaba la utilidad, lo útil o no útil, y parecería que en principio no es un valor moral, pero desde la teoría del utilitarismo que se va a fijar en eso justamente, que es lo que por ahí vamos a ver más adelante, se termina transformando en un valor moral. ¿Se entiende? Va a tener mucho que ver la calificación de un valor, para mí como moral o no, en función de la teoría a la luz de la cual se lo analice. Porque la moral en principio aparece como este conocimiento común, cotidiano, compartido, esta reflexión que les fue saliendo a ustedes a medida que fue avanzando la clase, esto como instintivo, decir acá hay algo mal, acá hay algo que no está bien, pero todavía no logro desgranarlo. Bueno, la ética es la reflexión de esa situación sobre determinadas bases, y en función de la teoría que yo vaya eligiendo para hacer esa reflexión, es que voy a ir seleccionando determinados valores, y en función de eso los voy a poder calificar, ¿sí? Como valores morales o no. No sé si ayudó por ahí la intervención o no, pero me parece que en principio ese sería como el primer tamiz por el cual yo tendría que pasar un valor. Se me está ocurriendo este valor. Bueno, ¿esto me sirve a mí para juzgar una conducta, una situación como bueno, malo, correcto o incorrecto? Sí. Bueno, ¿por qué? Y ahí sigo como en un segundo escalón de análisis. Yo lo que notaba por ahí en todas las intervenciones que venían haciendo, y me parecía como importante irlo puntualizando, que es algo que van a ir adquiriendo a medida que avance la clase,
es que ustedes puedan identificar en esas situaciones que les van generando esta sensación de sinsabor, esto de hay algo malo acá en esta experiencia que me pasó a mí, a un amigo, a un familiar, que puedan ir como cada vez masticándola más, reflexionando más y viendo, bueno, ¿qué es lo que está en conflicto acá? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿qué es lo que está en conflicto? Hay un derecho general, parece que está en juego la salud colectiva, la administración de los recursos, y por otra parte, derechos de índole netamente individual, una situación muy personal a la cual yo le pongo nombre, cara, porque lo estoy viendo, porque sé que es esa persona la que está necesitando el recurso y no lo está teniendo, pero por otra parte eso entra en conflicto con los derechos de toda una comunidad y una situación fáctica concreta y ya acreditada que no alcanza, los recursos no alcanzan para todos. Entonces, ahí es donde yo puedo identificar esto entra en colisión con esto y qué decisión voy a tomar yo al respecto. Y la decisión que yo tome al respecto la voy a fundar como correcta o incorrecta en base a una teoría determinada. Por eso la importancia de que ustedes puedan después ir leyendo los autores que se les van dando en la cátedra para que ustedes puedan ir justamente afinando esas cosas que aparecen intuitivas y que después van a ir apareciendo como un soporte más teórico detrás. Muy bien, muy buena aclaración. Jorge creo que era el quien quería hacer un aporte. Sí, yo quería contar una situación que esta no fue cuando el médico te está atendiendo, sino antes. Esto le pasó a una vecina que tenía turno con el odontólogo y cuando llegó al consultorio el odontólogo tenía 1 hora de retraso. Entonces ella esperó la hora que le habían dicho y a la hora cuando la estaban por atender llegó un diputado. Y el odontólogo salió del consultorio y le dijo, venga, señor diputado, adelante, adelante. Y mi vecina se reenojó y dice que agarró, le pidió los papeles a la secretaria y se fue. Y acá es como que se está valorando más una persona que a la otra solo por su rango político, su nivel político, y no se está valorando a la otra. ¿Cuál sería el valor que resaltaría esto? ¿Cómo lo valor o disvalor? Yo lo asociaría al principio de justicia, porque se está haciendo una discriminación o no se está teniendo un criterio equitativo a la hora de brindar el servicio, o sea, la atención odontológica. Está discriminado. También, profe, puede ser que el valor que no se está respetando es el de respeto y el de honestidad de parte del médico, el de ser honesto y el de respetar al paciente. O el de igualdad también. Sí. Bien. Quisiera que el de igualdad me parece, ¿no? Sí. No se los está tratando como iguales, se está discriminando a una y se está usando, ¿no?, el famoso valor social, que es algo que también cuestiona la bioética, así como si hubiera personas cuyo valor social sí es más importante que el de otras. En este caso sería el del diputado. ¿Sí? Bueno, para eso está la lista de turnos y el orden de llegada, ¿no es cierto? El orden de llegada es algo que no falla. Es un criterio que se puede tener en cuenta. Bien, ¿qué otra situación quieren contar? Profe, yo una tengo consulta. una. Sí, a ver. Stephanie y alguien más habló. Yo. Sí, yo, profe. En realidad yo tenía una consulta porque la situación que yo compartí en el foro tiene que ver justamente con lo que usted dijo, con el orden de llegada. Pero bueno, no sé si comparto la experiencia o no, como para relacionarlo. Como quiera. Bueno, la experiencia que yo puse en el foro fue acerca de mi padre, que él presentaba un dolor muy fuerte en la pantorrilla, bueno, en el músculo de la pierna, el gastrocnemio,
Y entonces mi mamá lo llevó y él es diabético y también en ese momento presentaba hiperglucemia. Yo creo que la tenía 400 y entonces era un dolor muy fuerte, insoportable, y entonces mi mamá necesitaba pues que la atendieran súper rápido porque él se sentía muy mal. Y entonces cuando ella habla con el médico para que por favor lo atienda, el médico le dice, no, pero es que tú tienes que ser atendida, tu esposo tiene que ser atendida por turno de llegada. Pero todas las personas que estaban ahí esperando no presentaban la misma urgencia que presentaba mi papá. Entonces mi mamá en su desesperación y al ver a mi papá así en cualquier momento se iba a descompensar, ella vino y se metió al consultorio y le dijo, por favor, usted me va a atender a mi esposo de una vez porque ya veo que él se pone mal, yo quiero que usted por favor tenga como en consideración la situación de él. Y es como que la actitud del médico tampoco fue la mejor porque él es como que con una arrogancia le dijo que no, que tenía que esperar porque, claro, habían otras personas que habían llegado primero. Pero entonces en ese caso, ¿cómo se consideraría? Porque yo, por ejemplo, yo veo que es como que el médico no tiene empatía, ve el dolor de mi papá a pesar de que lo ve en ese estado tan mal y él dice, no, es que es por turno de llegada y las otras personas no tenían la misma urgencia que tenía mi papá. Bueno, y ahí tenés que hacer todo el trabajo que bien describió Romina, cómo para valorar la situación. Por ahí lo primero que tendríamos que reflexionar ahí, me parece, es si todas las diferencias que hacemos son injustas o no. ¿Siempre vamos a mantener el valor de la igualdad en todas las situaciones a ultranza o no? Y si decimos que no, y entonces decimos que las diferencias en determinadas circunstancias son válidas, entonces ya vamos a un segundo nivel de análisis y nos ponemos a pensar en cuáles situaciones vamos a admitir que haya determinadas diferencias realizadas, por ejemplo, en este caso, con el trato a los pacientes. Y entonces tendríamos que empezar a desgranar por ahí eso que decíamos y empezar a reflexionar, bueno, ¿cuándo va a ser correcto, sí, que un paciente que no está en el orden de la lista, digamos, sea atendido con prioridad? Y ahí todo eso lleva a esos análisis más particularistas que necesariamente tienen esta reflexión detrás de ver, bueno, en estos casos sí, en estos casos no, ¿a qué le voy a dar prioridad? Y sobre la base de qué reflexión, ¿sí? Por eso es lo importante de ir como buscando la justificación detrás de cada decisión que voy tomando. Más adelante lo vamos a ver. O sea, si la regla es más importante que la situación que tenemos frente a un paciente. O sea, si respetar la regla está primero que la necesidad del paciente. El utilitarismo de la regla o del acto, sí, ya lo van a ver, pero es interesante eso, ¿sí? Que vayan tomando nota para reflexionar más profundamente sobre la situación planteada. Vean que casi todos parten, o sea, porque en realidad así lo pide la consigna, parten de la subjetividad, es decir, nosotros les preguntamos por experiencias personales o cercanas, ¿sí? Y ahí, digamos, están en juego las emociones, ¿sí? Es así, por eso tienen que hacer la tarea que les está indicando Romina, ¿sí? Hay que poner en juego la razón, porque como decíamos antes, la bioética es una bioética aplicada y en modo, digamos, lo que necesita la bioética es un razonamiento, ¿tá? Entonces ahí la emotividad, la subjetividad involucrada en estas situaciones hay que tratar de apaciguarla para realmente poder hacer un análisis crítico, analítico, ¿sí? Racional. Pero no solamente racional. No solamente racional, no, obviamente. Por favor. Sí, no, la emoción. Después nos peleamos con eso. No. Es un acting, por favor. Porque después vamos a ver una ética emotivista. Pero bueno, después lo vamos a ver. A ver algunos de los otros aportes que realmente son ricos, porque ustedes van viendo que vamos viendo distintos aspectos, distintas miradas, y bueno,
son experiencias muy ricas. A ver, Agustina. Hola, sí, no sé si me escuchaban bien. Sí. Bueno, yo el aporte que hice fue respecto de una amiga. Lo leo un poquito para que más o menos se entienda. Tengo una amiga que quedó embarazada siendo muy joven, ya que le falló su método anticonceptivo y no deseaba ese embarazo y quería seguir con sus estudios. Surgió así la idea de realizarse un aborto cuando aún no era legal. Sus padres se oponían a la decisión y también innumerables médicos ginecólogos a los que consultó, argumentando algunos que debían aceptar la bendición de Dios que le había enviado y que ellos estudiaron para dar vida y salvar vidas, no para quitarlas, entre otras. Finalmente pudo acceder a un aborto medicamentoso, monitoreado y con seguimiento de unos profesionales de la salud empáticos. Esto es algo común dentro de la sociedad, el que se trate a la mujer como un envase que solo cumple la función de ser una incubadora de una nueva vida, despojándola de su subjetividad, su cultura, sus valores, su historia, y solo juzgando su moral desde una perspectiva ética de lo que se supone es lo correcto, lo aceptado. Sin ir más lejos, en Cipolletti está el caso de Lastra, el médico que actuó bajo sus propios principios éticos y morales, desoyendo la decisión de su paciente y obligándola a llevar a término un embarazo producto de una violación. Aquí entraría la pregunta que se presenta en el texto de Casados: ¿cuáles son los valores que debemos proteger y cómo debe hacerse? Porque, bueno, está ahí en el tema de la discusión de si hay que salvar esa vida, si hay que acceder al pedido del paciente, qué es lo que en realidad es lo correcto en este caso. ¿Y vos cómo lo ves? Yo creo que digamos, la mujer o en este caso pueden ser personas gestantes también, deben tener el poder decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, de hecho después se aprobó la ley y demás, pero bueno, creo que en muchos aspectos se violenta muchísimo los derechos y los valores de las personas, y más en este estado de vulnerabilidad, donde en realidad necesitan como un seguimiento o alguien que esté ahí apoyándola y no generando una desigualdad o generando más malestar en esa persona que está también tratando de atravesar una decisión respecto a si seguir o no con un embarazo. Después vamos a ver todo un capítulo respecto a este tema, ¿no es cierto? No es tan sencillo analizarlo rápidamente. Sí, en CIPO tenemos un ejemplo de la imposición de un médico de su ideología, digamos, sobre una paciente, porque todos los casos son diferentes, depende de la edad. En el caso en Cipolletti era producto de una violación, o sea, otro ingrediente al que se le agrega la gravedad de la decisión, el no respeto de la decisión de la paciente fue clara, apenas llegó de lo que deseaba. Por eso después vamos a ver también el tema de objeción de conciencia. Sí, no es sencillo, el análisis es muy complejo, pero tienen distintos, digamos, también niveles de análisis, ¿no es cierto? Además, creo que por ahí en el caso del Astra habría que mirar también la ley, porque eso del aborto no punible que está tipificado en el Código Penal, o sea, ya es diferente. En este caso también, si la chica era un caso de violación, podía acceder a la ILE, por más de que en ese momento el aborto no era legal, si estaba en el Código Penal, está escrito que podía realizárselo, y en ese caso, bueno, el tipo no solo puso por encima sus valores, sino que
No, o sea, es terrible. Para mí es un caso diferente al de la chica esta, que simplemente no deseaba el embarazo o lo que sea. Pero ese caso en particular creo que sí son muchos puntos para analizar. Sí, también hay que ver el tiempo de embarazo, ¿no es cierto? Porque una cosa es la decisión a las 26 semanas de embarazo y otra cosa es a las 4 semanas. O sea, lo digo rápidamente, pero no es tan así. Fundamentalmente, después vamos a analizar, estamos en una situación, se considera persona, no persona, amén el deseo o no deseo del embarazo, si fue buscado o no buscado. O sea, todo ese tipo de situaciones implican diferentes niveles de análisis. No sé si Mercedes querés agregar algo más. No, porque tenemos, digamos, es un caso, digamos, paradigmático sería, ¿no? Para la bioética, por eso le dedicamos toda una unidad a derechos sexuales y reproductivos y abordamos aborto este año con la introducción de algunos cambios a partir de la ley, pero precisamente la elección de continuar o no un embarazo es dilemática, ¿sí? Porque precisamente tensiona el proyecto de vida de una persona, de la persona gestante, y la posibilidad, ¿sí?, de seguir desarrollándose esa vida in útero, ¿no? Entonces, es dilemática precisamente por eso, ¿tá? Pero después de eso entran a jugar, pues, como bien decía la compañera, existía el régimen de causales en el caso de Rodríguez Lastra, con lo cual era un aborto realizable, el deseo de la persona estaba claro. Y después aparecen las nociones, bueno, esto de qué es persona, cuándo comienza la vida, digamos, ahí hay discusiones científicas, el debate, yo creo, el debate de aborto fue una lección social muy interesante respecto a esto. Por un lado, las múltiples interpretaciones que existen respecto de todo, o sea, yo la verdad que quedé asombrada, bien asombrada, digamos, y aprendí un montón de cosas de muchos de los expositores y sorprendidísima de los razonamientos tan distintos de los de uno, digamos, de los de una misma, que expresan las otras posiciones. Pero yo creo que ha sido un ejercicio social muy interesante respecto de la pluralidad de opiniones y de razonamientos. O sea, y una muestra de lo difícil que es ponerse de acuerdo, digamos, en sociedad. Pero interesante, digamos, interesante avanzar hacia el reconocimiento de derechos que para mí eran una deuda pendiente en lo personal. Así que sí, ya nos vamos a dedicar a eso. Quisiera agregar, que tal vez pasó desapercibido, la importancia de la atención médica laica, porque pareciera que en este caso también el médico con una formación religiosa estaba tratando de imponer lo que él consideraba que estaba bien o no para el tratamiento que se le estaba ofreciendo a la paciente, que no debería interferir la religión del médico en las opciones terapéuticas para un paciente. Sí, muy buena aclaración. Gracias, sí, Ana, muy claro. Sí, sí. Bien, otro ejemplo, en lo posible, si alguno identifica tener un ejemplo, o sea, distinto que nos enriquezca acá en la discusión. Ahí hay una mano levantada de Sofía Pérez, que apareció recién, se fue, no sé. Sí, perdón. Ahí Hola. está. Yo en realidad tengo una que es un poco más general y en realidad me hace ruido, es algo que yo investigué el año pasado y es con relación a la problemática en relación al comienzo de la vida, que, o sea, también como el que dijo mi compañera recién, y es sobre la donación de óvulos. A mí se me ocurrió buscarlo voluntariamente porque había visto una serie estadounidense, aclaro, en la que los vendían y se recibió un buen pago con respecto a eso. Entonces se me ocurrió buscarlo, descubrí que en Argentina, como en otros países, es
ilegal la venta, entonces se la llama donación. Y también descubrí que muchas organizaciones y también un montón de noticieros y esas cosas, supongo que es un noticiero, creo, te daban montos exactos de el dinero recompensado sobre la donación de óvulos y cosas así, y es un poco raro en realidad porque termina pareciéndose más a una venta que a una donación en sí. Es un poco raro si lo buscas. Entonces no sabía si es o no un problema bioético, sin embargo lo compartí en el foro porque ustedes habían dicho que al principio iba a ser más complicado y eso, pero no sé. Es un buen tema. Romy, no sé si vos tenés algo para... Por ahí me parece que todo lo que es donación de partes del cuerpo humano, órganos, sangre, plaquetas, siempre nos plantean esta disyuntiva de vamos por la gratuidad o vamos por un sistema remunerado, ¿sí? O por un sistema más de tipo contractualista. Y estos, por ahí lo que comentabas, Sofía, que termina cayendo como en un sistema de donación, pero que hay un reconocimiento por las molestias generadas al donante, y ahí entonces el dilema se empieza a tejer alrededor de, bueno, ¿cuánto vamos a recompensar o a satisfacer las molestias en las cuales se colocó el donante para hacer ese acto de beneficencia? Intentando por ahí resguardar un equilibrio entre que no nos vayamos a una compra, que no termine siendo un acto de compraventa o un acto oneroso, pago, pero que tampoco deje de alguna manera sin resguardo a aquella persona que literalmente le está poniendo el cuerpo a la situación para hacer un acto filantrópico en principio, así que busca hacer un bien común sin ningún tipo de expectativa. Sí es un dilema, de hecho se discute un montón a nivel mundial, está planteado el tema de la compensación o no por el tema de la donación de órganos, de partes del cuerpo, sí, todo eso está planteado y por ahí todo pivota en torno a la noción de justicia, ¿sí? Justicia cuánto y para quién, digamos, o sea, porque por ahí lo que nos parece justo a nivel social termina siendo injusto para el donante, pero sí, me parece que es sin duda un dilema bioético. Claro, porque decía que la ley hacía más hincapié sobre que no se podía dar un incentivo en sí para que una persona lo haga, pero sin embargo, si vos leías muchas notas y eso, te daban incluso hasta un rango de lo que pagaban, de tanto hasta tanto, y entonces es raro porque vos decís, con base en qué están dados esos rangos, y no sé. Sí. Aparte, se suelen intentar cubrir una serie de rubros, ¿sí? Los gastos en atención de salud, las molestias ocasionadas, si la persona terminó pidiendo licencia en el trabajo, compensar esos días que tuvo que estar parado porque no pudo trabajar, ¿sí? Por ahí, no sé si en el caso de la donación de óvulos se ve tanto, es más patente por ahí cuando se plantean los casos de gestación por sustitución, que es algo que estuvo incorporado en el proyecto de reforma de la Argentina y después quedó fuera en el 2015 con el pasaje del Código al Senado. Pero bueno, ahí estaba justamente toda esta discusión, ¿sí? Si se reglamentaba la posibilidad de gestar por sustitución y en su caso cómo se hacía, qué resguardo se le daba a la persona gestante, qué se le iba a reconocer, hasta dónde, tratando de mantener este equilibrio entre sistemas que apuntan a desarrollar
valores de solidaridad en la sociedad, porque en definitiva cuando se instauran sistemas que se basan en la donación están apuntando a eso, ese es el valor que estamos ponderando como sociedad, pero sin dejar desprovisto de resguardo a la persona donante. No sé si se aclaró algo. Son temas próximos, yo creo que no vamos, como sociedad nos van a tocar, así que está bueno ir afinando el ojo a esas discusiones, porque se van a venir. Una vez, profe, tengo un caso personal, ¿no? de una tía, bueno, que tuvo un hijo que ella pagó el tratamiento para tener un hijo, eligió el donante, todo, en otro país, ¿no? No sé si eso estaba acá todavía. Y bueno, había familiares nuestros que decían esto, de que es injusto para el nene. ¿No? Eso era como un argumento, es injusto para la criatura no saber quién es el padre. O que por eso no se paga. O que es por un capricho de ella, ¿viste? Un montón de cosas que... Y bueno, y si se paga esto de, ¿se puede elegir quién dona? Las características, si es rubio o si es morocho. En ese caso ella pudo, pero es muy extraño, o sea, bueno, es todo un tema, de verdad es todo un tema. Sí. Visto sobre todo desde nuestra moralidad, ¿vieron? ¿Viste? Lo que vos enunciabas habla nuestro sentido común, pero son discusiones que se van a venir. Allí surge también el tema de la paternidad o maternidad, se es biológicamente padre o madre, o se es padre o madre porque se ejerce ese rol. Ese también es otro tema que no nos dedicamos tanto a ese tema, pero bueno, son temas que surgen a través de estas posibilidades que tienen que ver con lo que hablábamos del imperativo tecnológico. No sé si recuerdan uno de los slides que vimos, el imperativo tecnológico. Todo lo que es posible desde el punto de vista tecnológico, técnico, es correcto que lo llevemos a la práctica, porque ahí vemos todas las consecuencias que podemos tener acá. Podemos elegir los ojos de si el padre es sano, si tiene antecedentes de alguna patología que no queremos, si tiene los ojos celestes. ¿Es correcto hacer ese tipo de elección? También sucede cuando la gestante tiene más de 60, 65 años y que a veces es la abuela, o sea, el tema realmente es muy, muy complejo. Lo que es técnicamente posible, ¿es correcto? Eso nos lo tenemos que preguntar siempre. Bueno, yo desde mi experiencia en investigación, nosotros cuando trabajamos en el laboratorio lo que queremos es conocer un sistema, porque mientras más conocemos de un sistema, después se van a ampliar las posibilidades terapéuticas que se van a poder ofrecer, y en realidad cuando uno está haciendo la investigación no necesariamente está pensando en la opción terapéutica, sino que bueno, eso, conocer el sistema. Y todo lo que resulta muy útil para hacer investigación en el laboratorio, como la manipulación genética de animales, y que se desarrolla tal vez para eso, para manipular genéticamente un animal, para obtener una respuesta y después poder ver cómo funciona el mismo sistema en el humano. Bueno, después eso, esa herramienta que se generó con un fin, bueno, está disponible, se puede usar para el humano, o sea, se podría usar para el humano, y ahí vienen todas las cuestiones de si se tiene que usar para el humano o no. Que eso también, bueno, nosotros como investigadores científicos, es también un dilema, porque es eso, todas las herramientas que generemos para la investigación básica, y después va a ser muy fácil trasladarlas al humano, pero bueno, no necesariamente va a ser correcto hacerlo. Entonces ahí es cuando se va ampliando muchísimo y va incrementando muchísimo la tecnología, y eso, que bueno, que en el laboratorio está todo bien, pero fuera del laboratorio merece otra discusión. Algo que no sé si puedo aportar sobre esto del desarrollo tecnológico, y eso es, yo me acuerdo que el año pasado en histología, me parece, nos habían subido un video
de algo que se está investigando, que es una nueva proteína que como que repara el ADN y te permite cortar y pegar ciertas partes del ADN. Y en base a eso, yo una vez escuché un podcast también en el que se hablaba de ese tema y se decía hasta dónde vamos a llegar de que, por ejemplo, yo tengo entendido que hay gente que de VIH no se enferma porque no tiene como que los canales por donde el virus entra en la célula. Entonces, si con este tipo de herramientas se podría crear un superhumano, decir, esta persona no se puede enfermar de esto porque le sacamos esta parte, ahora va a poder responder mejor a esto otro porque le agregamos esta parte con esta proteína, y eso quizás el día de mañana también es algo que se va a discutir, decir hasta dónde podemos intervenir en el ADN y crear eso, superhumanos. ¿Quiénes van a acceder a eso? Perdón. Esa herramienta es una herramienta muy nueva que permite la manipulación genética muy simple con respecto a las técnicas que se venían utilizando, pero el tema es que, bueno, todavía no es seguro, todavía no se sabe si únicamente se modifica lo que uno quiere modificar o se modifican un montón de cosas. Si quieren, después se los averiguo para la próxima clase o para cuando corresponda hablar del tema. En China sí se hizo ya unos embriones. Eso estaba buscando justo. Bueno, yo ahora no me acuerdo mucho, lo tendría que buscar para ver exactamente bien cómo fue el caso, pero bueno, básicamente a unos pacientes creo que tenían HIV, a los hijos, a los embriones se los modificó justamente para que no tengan esta proteína que reconozca, pero bueno, eso tal vez en China se puede hacer, acá por suerte no. No se sabe si además de modificar esa proteína, modificó otra cosa, no se sabe a largo plazo qué efecto también puede tener no tener esa proteína, y por otro lado creo que por lo menos en uno eran gemelos, en uno de los dos no se modificaron los dos alelos, o sea que ni siquiera se cumplió la función para la cual se utilizó la herramienta. Pero bueno, eso también depende, ¿no?, de las regulaciones en cada país y de que se le permita a un médico hacer lo que quiere con los pacientes, ¿no? Profe. De hecho, en el caso que contás vos, Ana, la comunidad científica internacional salió a condenar lo que en su momento pareció o el científico esperaba como algún tipo de reconocimiento. La comunidad científica internacional salió a condenarlo en pleno desde todos los organismos, porque claramente ese tipo de técnicas no estaban aprobadas para su utilización en embriones, digamos, o sea, para modificar lo que, vos sabés más de eso que yo, pero lo que es porque se estaba modificando el ADN para la posteridad también, no en ese caso concreto, digamos, como pueden ser las utilizaciones terapéuticas que por ahí se investigan en materia de modificación de ADN. Ahí justo encontré la noticia, si les interesa, desde el país, después de un caso del 2018, está pasado por el chat, si después lo quieren chusmear, el caso del médico chino que decía Ana. Profe, una cosita con respecto a eso también. No sé si se me escucha bien porque el internet me anda medio mal. Sí. Yo también escuché sobre ese caso y todo sobre ese investigador de China, que justamente no es como que el país lo avalaba, sino que fue una investigación que supuestamente ni la universidad donde lo estaba desarrollando sabía, sino que él se mandó solo. Bueno, por eso que decía la profe, por querer tener algún reconocimiento o algo, y al final ni siquiera le salió porque tampoco es como que uno de los embriones o los dos, no sé, no se salvaron de tener esa enfermedad, sino que lo desarrollaron igual, e incluso, como fue tan condenado por la comunidad científica internacional, ahora se encuentra desaparecido, o la desaparecieron, no sé qué pasó con el científico directamente por todo esto que pasó. Bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna aporte. Tenemos un ratito más. 15 minutos más. ¿Se escucha, profe? Sí. Quería contar un caso que nos pasó hace 2 años en mi familia. A mi hermanito, el más chiquito, tuvo un accidente en el jardín, tenía 5 años. Él se cayó jugando con un compañerito
y tuvo un accidente, fueron los del 100, lo hicieron pararse y le dijeron que no era nada grave, que no tenía nada, entonces vinimos a casa. Resulta que con el correr de los días a él le dolía mucho, manifestaba dolor para caminar y lloraba mucho, entonces lo llevamos al hospital. Luego de un par de estudios imagenológicos descubrieron que él tenía epifisiolisis de cadera. Entonces, se derivó al traumatólogo y lo operaron. Luego de la operación, él cuando se despertó llorando, gritando y no lo podíamos calmar. Vinieron las enfermeras, vino el traumatólogo y le dijeron que ya se le iba a pasar, que no pasaba nada, que era algo normal de las personas que salían de cirugía despertar así. Y como mi hermano no se calmaba, le pasaron placebo. Para que él viera que le estaban inyectando algo en el suero, le dijeron con esto te vas a calmar, no sé qué. Resulta que con el correr de los días, pasaron días en el que él no podía dormir, lloraba, gritaba, y mi mamá le exigió al traumatólogo que por favor lo revisaran. Entonces tuvieron que sacarle el yeso que le habían puesto hasta las caderas y notaron que la herida estaba abierta. O sea, la cirugía se había abierto y tenía una infección que había llegado hasta el hueso. Y nosotros, por eso él estuvo medicado hasta hace medio año atrás. Estuvo básicamente un año entero medicado para que la infección cese, aparte de que la infección ha carcomido el hueso. Entonces, ahí a mí me parece que se ven vulnerados muchísimos valores. El valor de la justicia, el valor de la solidaridad, la empatía, y aparte de que se vio afectado él en la decisión. No sé, creo que se cortó la comunicación. Perdón. Que estaba diciendo solamente los valores que para mí se habían visto como vulnerados. Que para mí que por eso era un problema bioético. Sí, más mala praxis que... Evidentemente, sí, no fue evaluado correctamente desde el dolor en adelante, ¿no es cierto? Normalmente el dolor es un llamado de atención, pero evidentemente no fue evaluado correctamente. Y profe, yo no sé si entendí bien, pero vi como que era una característica de la bioética, como bioética global o algo así decía, como que a varios pacientes como que tienen el mismo síntoma, se les da una característica especial. Entonces yo en el texto que puse en el foro había puesto como que se le había atribuido la característica global de la bioética, diciendo justamente que a todos los pacientes que se despertaban de una cirugía les pasaba lo mismo, entonces como que por eso no le daban bolilla. No sé dónde salió ese concepto de bioética global en ese sentido. No siempre... Mira, yo te puedo decir desde el punto de vista pediátrico que lamentablemente no se sabe evaluar y medicar el dolor en los niños. Como que se pierde, se desvaloriza las manifestaciones de dolor. Pero normalmente cuando uno ve un niño con dolor, un niño, un adulto, lo que sea, se busca la causa de por qué el dolor. O sea, normalmente existe posterior a la anestesia un aumento del dolor, una percepción del dolor, mejor dicho, pero si persiste el dolor tanto tiempo, uno tiene que ver inmediatamente cuál es la causa de eso. No es normal que tenga tanto dolor. Pero lamentablemente estuvo mal tratado desde el comienzo porque se minimizó el golpe inicial. Claro, ya desde el principio cuando llegó el 100 que lo hicieron pararse,
y no lo llevaron ni siquiera al hospital a hacer algún estudio por el traumatismo que había tenido. Claro. Ese creo que, o sea, ha sido una serie de errores lamentables, ¿no es cierto? Que provocaron que tuviera una proyección en el tiempo que no debió ser. Pero bueno, dentro de esas, digamos, equivocaciones médicas o de indicaciones médicas, están lo que vos decís, falta de empatía, pero básicamente yo creo que es más una cuestión de mala praxis médica. O sea, no se evaluó el paciente como correspondía. Claro. Okay. Para mí es básicamente eso. Y con todas las consecuencias negativas que ello conlleva, ¿no es cierto? Con respecto a la pregunta, dice si corregimos y dan devolución a nuestra participación en el foro. Generalmente no nos da el tiempo para hacer una devolución personal. A veces si hay algo que está muy mal o algo que nos llama mucho la atención, por allí hacemos un llamado de atención o un aporte, pero en general hacemos una devolución general al final del foro. En general hacemos eso. Podemos hacer también alguna devolución personal, a veces, en general no lo hacemos, pero si se da la necesidad, lo hacemos, no hay problema. Así que sí, las consideraciones, antes de cerrar el foro, yo voy a subir comentarios generales, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, como con errores repetidos. A veces si vemos algo muy de alerta, podemos hacer un comentario. Hay veces que puedo mandar algún comentario, digamos, por privado y otras veces dejarlo visible para que sirva, digamos, de ejemplo a los demás compañeros. Digamos, el espacio de foro es compartir lo que ustedes están pensando y nosotros vamos a hacer devoluciones sobre eso. Así que no se sientan jamás, digamos, ni las evaluaciones en los exámenes ni en las apreciaciones de los foros son apreciaciones morales respecto a ustedes. A nosotros todos nos caen genial, son estudiantes, están acá para aprender, así que, digamos, no se sientan mal, digamos, el número, la valoración o la indicación o lo que sea, es la herramienta pedagógica que tenemos, digamos, para evaluar. Pero, bueno, un poco como de repaso y cierre, porque ya son -10, o sea, que les vaya quedando en claro, bueno, que hayan podido despejar un poco el tema de los valores, ¿sí? Que la bioética va a poner el foco, identificar problemas cuando hay tensión entre valores morales, que la bioética no trata sobre casos de negligencia o mala praxis, que es, por ejemplo, el caso que recién vimos, que hay, por supuesto tiene como correlato otras cuestiones, ¿no? De esto de no escuchar al niño, por ejemplo, a los niños y su autonomía progresiva es algo que sí hay que cuidar y que ya vamos a ir viendo. La bioética, entonces, no casos de negligencia o de mala praxis, casos tampoco de problemas interpersonales o gremiales, ¿sí? Problemas legales tampoco, o sea, que no estén vinculados con la bioética no tiene ahí nada para decir. Y después, digamos, cuando ustedes citan en general, siempre, como bien decía Romina, ustedes cuentan situaciones que generan malestar, ¿sí? Bueno, eso no significa que la diga, o sea, tenemos que partir de la base del buen trato, el trato respetuoso al otro, porque es reconocer al otro como un ser tan digno, ¿sí? Como nosotros. El principio de la dignidad, sí, es todo un dato para la bioética y sobre todo para la bioética basada en derechos humanos, que es la que nosotros ponemos énfasis en transmitir, más allá de que presentamos los distintos modelos y teorías para que tengan un panorama de cómo fue evolucionando, digamos, la bioética, ¿sí? Pero bueno, tienen ya abierto el siguiente foro para participar, el foro 1 quedará abierto hasta el viernes y el viernes ya lo cierro y subimos comentarios, pero lo importante es eso, que se puedan conectar
a este espacio para trabajar con esta dinámica, ¿sí? Que es el mejor ejercicio que por el momento encontramos. Era más divertido en el aula, pero ahora tenemos esta herramienta que tiene su utilidad. Yo quería hacer también un avisito parroquial antes de cerrar, que hubo alumnos que fueron mandando, yo entiendo que fue cuando todavía no estaba habilitado el foro, la respuesta a la actividad por mail. Traten en lo posible, los que mandaron por mail, de copy-paste y ponerlo como respuesta en el foro en la comisión que les toque, y si llegan a tener algún inconveniente, entonces nos vuelven a avisar por mail, ¿sí? Los tenemos guardados a los mails que nos van mandando con los Word o con los PDF de las respuestas, pero es mucho más ágil para hacer el control para nosotros, y aparte porque le da como un sentido más holístico para que ustedes puedan ir leyendo lo que van poniendo otros compañeros y hacer sus aportes, y es como más interactivo que lo puedan hacer a continuación y en la sala de PEDCO. Profe, yo tengo una consulta. Hay una actividad al final del PowerPoint, del segundo que subieron. Yo no sé si hay que hacerla y entregarla o es para que nosotros practiquemos. Es sobre un caso que dice Luisa en la encrucijada. Ah, no, porque eso era algo que trabajábamos en clase. No, eso lo trabajábamos en clase y igual va a aparecer, por ejemplo, un caso similar en algún foro, así que no, pero lo pueden tomar como ejercicio. Lo podemos para practicar. Ah, buenísimo. Genial, entonces. Gracias. Porque nosotros antes, o sea, cuando trabajábamos en el aula o hacíamos esta dinámica de recién, que era retomar lo que ustedes habían puesto en los foros, o a veces llevábamos otro caso similar para que trabajaran en grupos sobre algo nuevo, ¿sí? La idea es que todo el tiempo estar planteándoles situaciones problemáticas que ustedes puedan ir a la teoría y repensarlas desde ahí. Así que lo pueden tomar como ejercicio. Gracias. De nada. Bueno, creo que estamos. Damos por finalizada la clase entonces. Bueno, estén todos muy bien. Nos vemos la Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao a todos.